Salmos 78. Leemos del verso 32 al verso 35. Salmo 78, del verso 32 al verso 35. Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Quiero hablarles en este momento bajo el título: ¿por qué no pueden ser salvos los incrédulos? ¿Por qué no pueden ser salvos los incrédulos? Ubíquese, tenga la bondad. Estamos en el Evangelio para creer. Debemos creer. Ninguna promesa de Dios será en nosotros dada, o no la vamos a vivir si nosotros primero no la creemos. Tenemos que creerle al Señor. El Evangelio es para vivir creyendo. Por eso se dicen creyentes. Creyentes al Evangelio porque lo creemos. Pero usted sabía que hay quienes están en el Evangelio pero no son creyentes. Hay quienes son incrédulos. Y no estoy hablando solamente de las personas que están sin el Señor. Hay gente en la iglesia que carga la Biblia, que hasta se parece en el modo de vestir, pero que son incrédulos. Y un incrédulo no puede ser salvo. Porque estamos para creer en el Evangelio. Estamos para obedecer al Señor. Y aquí, hermano, es cuestión de querer. Si usted no quiere nada de Dios, hermano, pues no le va a obedecer. Si usted no quiere que el Señor le ayude, pues va a vivir ajeno a las promesas de Dios. Aquí hay que creer, obedecer y querer. El problema es cuando usted no quiere. Oiga, qué difícil, y que me lo digan aquí las madres de familia, cuando un niño dice que no quiere comer. Y hay madres muy creativas que se inventan el avioncito y empiezan a volar con la cuchara y empiezan a hacerle bu, 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 hasta que el niño abra la boca para darle un bocado, sabiendo que si él no come se hace daño a sí mismo. Y las mamás son muy creativas en ese sentido, porque saben que si no alimentan bien a sus hijos, ellos pueden desnutrirse. Ahora dígame usted, teniendo palabra de Dios, pero no se quiere alimentar de ella. Y si usted no se alimenta espiritualmente, se va a desnutrir espiritualmente. Hermano, nosotros necesitamos esta palabra viva en nuestros corazones. Amén. En este precioso salmo que hemos leído, yo le invito a que en casa se lo lea completo. En casa, tarea, leerse el Salmo 78 completo. Le va a hablar a usted del pueblo de Israel todo lo que Dios hizo por ellos. Todo. Pero usted se va a encontrar una constante. Que Dios hacía una maravilla, pero a ellos se les olvidaba. Oiga, y no hay nada más terrible que usted tenga olvidos de las cosas de Dios. Oiga, hay gente que se le olvida tan fácilmente las maravillas de Dios. Pero entonces venía una prueba, una situación, ahí sí se acordaban de Dios.
Venía el juicio de Dios y los mataba por su desobediencia. Ahí sí ay, verdad que Dios existe. Ay, verdad que Dios está con nosotros. Pero otra vez, dice la Biblia, y volvían a pecar. Hermano, hay gente que en medio de un peligro, ay, Dios mío, guárdame. Oiga, se consagran. Eso se pegan una consagrada. Si hay un temblor de tierra, ay, santo Dios, guárdame, Señor, porque tú eres mi refugio. Oiga, ahí les fluye la oración. Están en un momento de peligro y eso hasta levantan las manos. Oiga, las manos que son que para dar un gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero cuando están hasta levantan, ay, Señor, tú eres grande, guárdanos, Señor. Ahí sí se acuerda de que Dios es grande. Ahí sí se acuerda que Dios es el guardador, que Dios es el sustentador. Pero pasa el peligro y otra vez vuelven a pecar y vuelven otra vez a olvidarse de Dios. Eso le pasó a Israel. Por eso dice, con todo lo que el Señor les hizo, aún así seguían pecando. ¿Por qué? Porque había incredulidad en sus corazones. ¿Sabe cuál fue el problema mayor de Israel? Que Dios lo sacó de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de los israelitas. Y qué tremendo cuando usted está en la iglesia, cuando está en el evangelio, cuando está viviendo, siguiendo a Jesús, pero que a pesar de que salió del mundo, el mundo no ha salido del corazón de esa persona. Por eso es que usted encuentra personas que se apartan del camino del Señor. Porque usted creyó que ellos llegaron al evangelio, ellos nunca llegaron. Su corazón siempre estuvo en el mundo. Cuando usted ve a Israel en el desierto, en medio de la prueba, ¡ay, mejor es estar en Egipto! Y hay gente, hermano, que está en la iglesia, tan incrédulos. Y son tan incrédulos y tan duros de corazón que algunos hasta se atreven a decir, cuando yo estaba en el mundo no tenía tantos problemas como los tengo ahora que estoy en el evangelio. Hay gente así, de ese tamaño. Pierden el respeto de Dios, pierden la reverencia que se debe tener ante este Dios altísimo. Es que yo tengo tantos problemas, es porque estoy en el evangelio. ¿Usted cree que es fácil vivir en el mundo sin Dios? Cantábamos que no queremos volver atrás, que no queremos volver a ese mundo. No quiero volver allá, a ese mundo de maldad, a ese mundo de mentira. Hermano, todo lo del mundo es mentira. Porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. ¿Usted cree que un trago de licor es bueno? Solo mírele las caritas que hacen cuando toman. Hasta pasante tiene que usar. Y a eso le llaman bueno. Eso no es bueno. Para mí eso es como la comida de los marranos. Todo lo que ofrece el mundo es como la comida de los marranos. ¿Cómo se le dice? Agua masa. Todo lo del mundo, hermano, y a eso le llaman que es que bueno. Pero nosotros, hermanos, que no nos hemos olvidado del Señor, sabemos que si hay algo bueno en esta tierra, y es esta palabra bendita que es el pan vivo que descendió del cielo, y el Señor nos lo da a nosotros para que lo disfrutemos y podamos estar, hermano, completos con lo que Dios nos da. Alabanzas al nombre de Jesús. Esto sí es un manjar. La palabra de Dios es un manjar, hermano. Como cuando usted dice, esta comida estuvo tan buena que hasta los dedos, ¿cierto? ¿Le ha pasado? Nosotros tenemos la dicha de tener a Dios con nosotros. La primera carta a los Corintios,
Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Quiero que analicemos allí lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Capítulo 2. El verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Es que no puede entenderlas porque no tiene el Espíritu de Dios, no las puede entender. No las puede entender porque para él son locura. Dígale a su familia que usted va a ayunar y verá qué dicen. ¿Ayunar? ¿Pero para qué? ¿Para qué va a aguantar hambre ahí al son de nada? Porque eso es lo que dice la familia. Pero que ellos supieran que es que hay alguien que les ama, y si nosotros ayunamos y oramos es por ellos, para que sean salvos. Aleluya. Pero ellos no pueden entender porque para ellos esto es locura. Alguien me decía: pastor, ¿será que ustedes los domingos pueden cambiar los cultos para otro horario? Que es que el domingo sería bueno dormir hasta tarde. Alguien me dijo así. Podía programar los cultos como más tardecito, a ver si descansamos más. Pero ellos no saben que para nosotros estar en la presencia de Dios trae descanso. En la presencia de Dios nos deleitamos porque es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Alabanzas a Jesús. ¿Cuántos descansan en la presencia del Señor? Pero para ellos eso es locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Solamente se pueden entender espiritualmente. No hay otra manera en que usted pueda entender las cosas espirituales. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Hermano, uno que ya entiende las cosas de Dios, hermano, uno disfruta todo lo que Dios le da. Alguien me decía: yo no sé por qué ustedes son tan llorones. Ustedes cualquier cosa lloran. No, nosotros no lloramos por cualquier cosa. Lo que pasa es que ya entendemos todo lo que nos pasa. Hermano, ¿y quién no va a llorar sabiendo de dónde lo sacó el Señor y dónde está hoy? ¿Quién no va a llorar dándole gracias a Dios que después de ser un borracho, un adúltero, un fornicario, un pecador, ahora sea un santo de Dios que vive solamente para obedecer a Dios? Imaginen la ignorancia, hermano. Primero se adoraba un palo, un yeso, y a eso se le llamaba a Dios. Y cuando uno sabe que Dios no es un palo ni es un yeso, Dios es verdad, Dios es verdadero. Dios no quiere que tú estés, como dice la gente, hay que verlo para creerlo. No, 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 no. A Dios hay que sentirlo. Hermano, nosotros sabemos que Dios es real no porque lo vemos, sino porque en nuestra vida lo llevamos. ¿Cuántos llevan a Cristo en el alma y en el corazón? Al hermano Mario Cadavid, el primer predicador que tuvo Antioquia, un paisa de pura cepa. El hermano le tocó predicar en la región del Urabá, en Medellín. Imagínense que fue el primero bautizado en el río Medellín, cuando el río Medellín era limpio. Ahorita donde se meta le da lepra. El hermano Mario Cadavid fue bautizado, fue el primer bautizado con su esposa en Medellín y en todo Antioquia. Y una vez evangelizando se encontró una persona que le decía: ay, dejen de hacer tanta bulla, de predicar ese Cristo. Vea, yo tengo la astilla de la cruz de Cristo, vea, yo la tengo aquí. Y empezó a sacarla del bolsillo. Espere, yo la saco. Espere, no se vaya, espere que ya lo va a sacar.
Y entonces el hermano le dijo, no me saque nada, que Jesucristo como que es muy enredado, pero yo lo llevo en el alma y en el corazón. Y así nos ha pasado a nosotros, hermano. Nosotros llevamos al Cristo vivo en nuestra alma y lo hablamos con seguridad. Dios va con nosotros. Tomás dijo, hasta no ver, no creer. Eso dijo Tomás. Y hay gente que dice, no, lo que pasa es que esa imagen me recuerda a Dios. ¿Y a quién le dijo a usted que ese es Dios? Si yo le saco una foto y le digo, este es su papá, y usted me va a decir, pastor, me está ofendiendo, ese no es mi papá. Porque usted sabe quién es su padre o quién es su madre. Y si yo le saco la foto que no es de él, usted se va a sentir ofendido. La Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás. Y si nadie lo ha visto, ¿cómo pueden decir que este es Dios? Hermano, está el mundo tan embolatado que uno lo pintan zarco, otro lo pintan de todos los colores. De todos los colores. Lo mismo María. Alguien me decía, es que ustedes no quieren a María. Hombre, por Dios, nosotros amamos a María. Ella es hermana nuestra. ¿O cuántos no aman a María? ¿La amamos o no la amamos? Claro que la amamos. Pero usted, ¿cómo se imagina a María en minifalda? ¿Usted se imagina a María con escote? Nada. ¿O María en jeans? ¿Cierto que no? Bueno, ¿y por qué si María no lo hace y ella es digna de llevar ese ejemplo? ¿Por qué la gente que dice amar tanto a María no sigue el ejemplo de ella? Entonces mire que la gente dice cosas que ni siquiera la verdad no están convencidas de eso. Porque usted cuando ama, verdaderamente ama, sigue el ejemplo, obedece, cree. Y gracias a Dios que las damas en la iglesia han entendido que el mejor ejemplo que María ha dejado es obedecer a Jesús. Porque ella misma dijo, haced lo que Él os dijere. En Apocalipsis capítulo 21, el verso 8, dice la escritura, pero los cobardes e incrédulos, los abominables. A mí me llama la atención que en esta lista aparece cobardes primero. En esta lista aparecen cobardes e incrédulos de toda esa lista aparecen esas dos de primera. Cobardes. ¿Usted sabía que el más cobarde es el que no quiera seguir el evangelio? Ese es un cobarde. La Biblia llama cobarde es al que no quiere seguir al evangelio. A ese es que la Biblia llama cobarde. Por eso dice este texto, los cobardes e incrédulos. Los incrédulos es que aún viendo las maravillas de Dios no quieren creer. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Mire dónde aparecen los idólatras. Porque todo aquel que no reconoce a Dios y adora a Dios como el único Dios, se convierte en un idólatra. Cuando usted ve 2 o 3 divinidades en el único Dios, ya cayó en la idolatría. Por eso dice Juan, hijitos, guárdense de la idolatría. Y hay mamás que quieren tanto a sus hijos que hasta los idolatran. Porque yo he escuchado a mamás que dicen, ay, yo a mi hijo lo adoro. Ojalá entendiera que primero es Dios. Porque si usted pone un hijo, una hija, una mamá, un papá por encima de Dios, eres un idólatra. Yo amo mucho a mis padres, demasiado. Y les guardo grande respeto a ellos por lo que me enseñaron. De verdad le doy gracias a Dios por mis padres. Pero mi Señor va primero. Yo amo mucho a mi esposa. Y gracias a Dios por mi esposa, pero mi Dios va primero. Él es el que ocupa el primer lugar en todo. Pero los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ay, pastor, eso está muy duro. ¿Cómo que el lago de fuego? Y hay gente que dice, no, ¿para qué más infierno que el que yo estoy viviendo? Déjeme decirle que en este momento, por más malo que haya sido una persona y que ya esté muerta, ninguna ha caído al infierno. Nadie. Porque todavía nadie ha sido juzgado. Pero llegará un día en donde todos serán juzgados. Y los que se guardaron y obedecieron la palabra de Dios y la creyeron. Por eso este mensaje se predica. Y todo aquel que crea este evangelio, la Biblia dice, y por todo el mundo. Y gracias a Dios que ahora por las redes sociales se está predicando. Y muchas personas que no se pueden acercar aquí están oyendo. Es decir, no tienen excusa. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. La realidad de muchas personas es, dicen creer en Dios, pero no son salvas. Entonces no tienen nada. No tienen nada. Aquí lo importante es creer en el Señor, arrepentirse de sus pecados y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para recibir ese perdón y que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. En Romanos capítulo 6, el verso 17, nos dice la poderosa palabra del Señor. Romanos capítulo 6, el verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Cuántas veces muchos de los que están oyendo esta palabra presentaron su cuerpo para hacer el pecado? Y muchas veces. Pero ahora ya nuestro cuerpo no lo presentamos al pecado. Ahora nuestro cuerpo y nuestro ser y todo lo que somos se lo presentamos a Dios y se lo ofrendamos a Dios con toda gana, porque Él ha hecho mérito para que nosotros vivamos entregados a Él. Alabanzas a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 19 nos dice, sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios, pero ¿cómo está el mundo? El mundo entero está bajo el maligno. Por eso es que el mundo aprueba lo del mundo. El mundo nunca probará lo que usted hace para Dios, nunca. Por eso es que para ellos no es gracia que usted alabe a Dios. Y por eso los hijos que no son convertidos al evangelio le dicen a la mamá, mamá, otra vez para culto. Porque a ellos solamente les agrada las cosas del mundo. Porque a ellos ellos quieren ver a su familia también haciendo las cosas del mundo. Pero aquel que ha entendido las cosas de Dios, uno dice, ¿cómo voy a dejar a mi Cristo por congraciarme con mi familia? No, 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 no. Yo prefiero seguir a Cristo, así nadie en mi familia lo siga, pero yo con mi Señor sigo hasta el final. Alabanzas al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. En otro tiempo estábamos sin Cristo, pero las cosas ya están diferentes. Ahora nosotros estamos en Cristo. Y nosotros, hermano, hay personas que es que ustedes que le hacen caso a ese pastor. Así dice la familia. ¡Ja! Ustedes que le hacen caso a ese pastor. No, hasta el pastor le tiene que hacer caso a Dios.
Porque si yo no le hago caso a Dios, hermano, yo me puedo perder también. Pero yo, al igual que usted, yo también le obedezco a este Dios tan grande, a este Dios tan bueno. ¿Cómo no seguirlo? ¿Cómo no amarlo si Él nos amó primero? Alabanzas a Jesús. Hemos sido llamados a una misma esperanza. La Biblia dice, porque solo hay un Dios. Y yo creo eso, hermanos. Yo lo creo, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mire la importancia que tiene conocer a Dios. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Primera de Juan capítulo 3, el verso 6 y 7. Todo aquel que permanece en Él no peca. Esta es una respuesta para los que se preguntan, pero ¿por qué fulanito? Si lo vimos con una guitarra cantándole a Dios y ahora ya lo vemos con una botella de licor en la mano, ¿qué le pasó? Y aquel que era predicador, que un día lo vimos predicando la palabra, ¿qué le pasó? ¿Cuál será el secreto para no pecar? ¿Cuál será el secreto para no pecar? Aquí está diciendo cuál es el secreto para que usted no peque. Todo aquel que permanece en Él. Hermano, esto es sencillo. Usted no quiere pecar, permanezca en Cristo. Pero es que hay gente que no quiere permanecer en Cristo y no quiere pecar. Eso no funciona así. Y creen que eso es psicología. Entonces el que fuma dice, no voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar. Y cuando dijo el último, no voy a fumar, ya tiene el cigarrillo prendido y lo está fumando. El otro dice, no voy a tomar, no voy a tomar, es que no voy a tomar. ¿Usted cree que eso es psicológico? Hermano, si el evangelio fuera solo psicología, hace rato nosotros, hermanos, no estuviéramos aquí. Porque estaríamos en las mismas del mundo. Pero ¿qué es lo que lo mantiene a uno, hermano? Con ese amor hacia Dios y con ese respeto y ese temor a Él. Es porque estamos en Él. Y el que permanece en Él no peca. Aleluya. Todo aquel que permanece en Él no peca. Pero todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y mire cómo dice Juan, hijitos, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él, aleluya, es justo. Pero el verso 8, mire, le voy a decir en esta mañana en el nombre de Jesús, ¿usted de qué lado está? ¿De qué lado está usted? ¿De qué lado está? Porque el verso 8 está diciendo que en el mundo o usted obedece a Cristo o usted obedece a Satanás. Así de sencillo. O usted es de Cristo o usted es del diablo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Verso 8. Léalo conmigo por favor para que no diga que el pastor lo dijo. Lo dice la Biblia y la Biblia es inspiración de Dios. El 8 ¿qué dice? El que practica es de quién. El que practica el pecado es de quién. El que practica el pecado es de quién. Es del diablo. No faltará el que dice, ay no pastor, no. No, yo sí me tomo mis traguitos, pero yo del diablo no soy. No. El que practica el pecado es del diablo. Así lo dice la Biblia. Porque el diablo peca desde el principio. Pero qué buena noticia tenemos. ¿Por qué Dios se manifestó en carne? ¿Por qué Dios no se quedó en su trono y mandaba desde allá como siempre lo ha hecho? Porque Él siendo Padre se hizo Hijo. Porque si nos dejaba como estábamos, nos hubiéramos perdido para siempre. Pero mi Señor tan bueno, mi Señor tan bello, Él se manifestó en carne como Hijo. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué?
para deshacer, aleluya, las obras del diablo. Por eso es que en esta hora hay libertad en el nombre de Jesús, porque Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos son libertados por el poder de Jesucristo? Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, porque necesitamos nacer de Dios. El primer nacimiento no nos sirve para ser salvo, pero todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Usted necesita nacer de nuevo, porque el primer nacimiento no le sirve para ser salvo, para ser hijo de Dios. Usted no se tiene que volver pentecostal, porque hay personas, ay, es que yo no necesito ir a esa iglesia para ser salvo. Déjeme decirle que usted no necesita ser pentecostal, usted necesita ser nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede, mire esto tan hermoso, y no puede pecar. ¿Por qué? ¿Por qué no puede pecar? Porque es nacido de Dios. Yo quiero, hermano, vivir en ese nuevo nacimiento. Yo quiero vivir en esa nueva dimensión, en esa vida que Dios nos ha dado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por eso tenemos que amarnos. Por eso es que vivimos en el amor del Señor. Si usted no quiere creer esto, que es la palabra de Dios, si usted no lo quiere creer, por esa incredulidad usted se puede perder. La incredulidad no deja obrar a Dios. La Biblia dice que hubo aldeas donde Jesús entró y no hizo milagros. Y no porque Jesús se le acababa el poder de una aldea a otra, porque halló incredulidad. Si el Señor nos mira a nosotros y no haya quien le crea, entonces Dios no obra en ese corazón. Y mientras nos mantengamos en incredulidad, nada, hermano, alrededor pueden pasar maravillas de Dios, pero a usted no le va a pasar nada por ser incrédulo. Porque hay gente, eso no es así. Diezmar, yo no diezmo. Incrédulo. Es que yo no tengo que orar tanto. Incrédulo. Yo no tengo que ir a la iglesia. Incrédulo. Es que yo no tengo, ¿cómo voy a amar a ese hermano sabiendo que él me hizo esto y me hizo lo otro y lo demás allá? Yo a ese ni me lo trago. Incrédulo, por eso te vas a quedar. Por eso el Señor le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. En esta hora yo quiero que usted mismo reflexione en la palabra del Señor y se dé cuenta que no podemos vivir si no le creemos al Señor. ¿Y sabe qué dice el Señor en su palabra? Que al que cree ¿qué? La palabra de Él. Al que cree, todo le es posible. Cuando Marta, el Señor le habla de la resurrección, entonces Marta le dice: sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Y ella no entendía que el Señor le estaba hablando del milagro que Él iba a hacer ahí mismo. Y hay cosas que Dios está esperando, sino que usted las crea para que Él las pueda hacer. Pero Marta, si supieras. Porque ella no se había dado cuenta que Jesús es la resurrección y es la vida. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Para demostrarle lo poderoso que es Él, le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto se levantó. De 4 días de muerto, Lázaro salió con vida. Y les dijo el Señor: desatadle y dejadle ir, porque lo envolvían.
Y hay quienes están envueltos en una cantidad de cosas y de pensamientos. Hay gente envuelta en religiosidad. Hay gente envuelta en cantidades de cosas que le han metido en la cabeza para que no crea la verdad. Pero en esta hora nosotros somos libres de todo eso para poderle creer a nuestro Dios y vivir en obediencia para Dios, porque no hay otra vida mejor que vivir para nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo ya lo tengo decidido para mi vida. Lo que el Señor me tenga aquí de vida en la tierra, no sé cuánto será, será para creerle solamente a Él. ¿Cuántos quieren vivir solamente para creerle al Señor Jesucristo? Si es así, yo le invito. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, ayúdame a creer. Y si hay un corazón incrédulo en esta hora, yo le invito en el nombre de Jesucristo que le diga como aquel padre de familia que quería ver un milagro en su hijo, pero era incrédulo. Fue sincero con Jesús y le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo sé que si en esta hora hay un incrédulo que cree la palabra y dice: Señor, yo quiero creerte, pero ayúdame a creer. Yo sé que el Señor le va a dar entendimiento de todo esto tan hermoso y vivirá para hacerle caso solamente al Señor.